En perlaediciones.com podrás encontrar entrañables títulos de horror y de fantasía de autores del calibre de Blackwood, Machen, Dunsany, Stevenson, Hitchcock, entre otros. Utilizando mi código promocional Conde Betancourt podrás hacerte acreedor a un 10% de descuento en tu compra. Así que no lo pienses más y entra a perlaediciones.com ahora mismo. Promoción válida solo en la República Mexicana. Si nos ponemos a repasar todas las influencias que Lovecraft reconoce, sin duda alguna, Algernon Blackwood sería una de las más representativas y que más engancha a los fanáticos del terror. Sus narraciones han logrado tener una alta demanda para el público, por lo que, de poco a poco, he visto que todo lo relacionado con Blackwood se ha expandido hacia otras editoriales fuera de aquellas por las que lo conocí, siendo Valdemar y Ciruela las principales. Por ende, en esta ocasión tengo la suerte de presentarles una de esas tantas alternativas que han tocado a mi puerta en los últimos años, una opción que condensa algunas de las mejores narrativas de Blackwood según mi criterio. El Valle Perdido y otros relatos alucinantes fue publicado por Perla Ediciones a finales de 2021. A pesar de que su título comparte una porción de su nombre con uno de los tomos de la colección del Ojo sin Párpado, es menester decir que las narraciones incluidas en ambos ejemplares varían en cierto grado, coincidiendo únicamente un par de ellas. Esto lo comento por si alguien cree que el contenido de los dos libros es similar. A lo largo de los años, hemos revisado 3 volúmenes de Blackwood en el canal: John Silence, La Casa Vacía y El Wendigo, siendo estos dos últimos una recopilación de varias historias que no tienen una conexión o continuidad entre ellas, tal y como sucede con el de John Silence. Más o menos ese es el enfoque del Valle Perdido y otros relatos alucinantes, un compendio que intenta brindarnos una percepción más marcada sobre las creencias y otros datos paralelos del iniciado de la Golden Dawn, que, si bien se tocan en otras publicaciones, ya sea dentro de los argumentos o de los estudios preliminares, no se hace de una forma tan marcada como aquí. Para comenzar, resaltaré que uno de esos estudios preliminares a los que me refiero, en este caso el prólogo de la edición, fue hecho por Esti Joshi, donde se nos recuerda el amor reverencial que el británico sentía por la naturaleza, sus creencias ocultistas, su pasado con la famosa Orden Hermética, su extendida soltería y el camino que recorrió para alcanzar el éxito. Por su parte, el escritor mexicano Arturo Chimal complementa tales datos en el epílogo, dándonos a conocer el estilo de vida del autor mientras éste aún vivía, pareciéndome muy destacable el que Blackwood haya tenido que verse involucrado con un par de malhechores en el apartamento donde se alojaba. Físicamente, El Valle Perdido y otros relatos alucinantes se trata de uno de los libros más gruesos de Perla Ediciones. Creo que Memorias de una enana, uno de los más recientes, está un poco a la par con él. El motivo de esto se debe a que el sello mexicano se tomó la molestia de incluir lo que, desde lo poco o mucho que conozco la obra de Algernon, son sus producciones más prolongadas. Si hacemos un recuento del contenido, tendremos un total de 10 cuentos que, para los más adentrados en la materia, identificarán temáticas que van desde casas embrujadas, alteraciones psíquicas, posesiones demoníacas y una naturaleza indomable. No obstante, habrá otros que, por momentos, nos harán recordar a grandes maestros como Arthur Machen debido a las ambientaciones y el tono que se usa para sumirnos en la experiencia. Una cosa que noté mucho en la mayoría de las historias fue la forma tan puntual en la que se nos explica la percepción que Blackwood tenía sobre el tema de la divinidad. Si bien desde que leí el tomo de John Silence, el primero en mi lista, ya se me dejaba en claro esta idea, aquí el hecho fue mucho más directo, negando, algunas veces, al icónico dios del judeocristianismo para dar paso a fuerzas primordiales. La circunstancia queda más de manifiesto tras revisar, en diferentes biografías, que Blackwood venía de un ambiente religioso que no era de su agrado, que lo sofocaba.
Estas malas experiencias, combinadas con otras con las que se topó más adelante, sirvieron como base para su carismático legado. Cuando digo que todas las historias de un libro son buenas, es porque tal aseveración es real. Sin embargo, su extensión puede llegar a traducirse en un inconveniente para algunos debido a que o lo aman por el gran rato que puede proporcionarles o les desespera por no ir directo al grano. En mi opinión, siento que este último no es tan desagradable porque tendremos algo que nos brindará largos ratos de entretenimiento, además de poder ampliar nuestro acervo cultural a razón de lo que se nos ofrece. El primer relato que quiero destacar es precisamente el que aparece al inicio del tomo, la excentricidad de Simon Barnacle, en donde se nos desvela lo ocurrido a un hombre que, debido a su piedad con un pequeño pájaro, es contactado por alguien que le concederá un desenlace agradable en un punto cumbre de su existencia. Desde aquí empezaremos a notar una carga considerable de suspenso, siendo una variable que va a estar muy presente en las más de 500 páginas del Valle Perdido. El terror duro y puro hará su aparición en Los Malditos, en el que un hermano y una hermana, el escritor, ella dibujante, van a pasar una temporada a la inmensa mansión de una amiga. Sin embargo, el aura del lugar es siniestra debido a la presión y la crueldad legada por el antiguo dueño, las cuales actúan como un residuo radioactivo, pues han perdurado con el paso de los años. Aquella energía pronto se manifestará bajo la forma de pesadillas vivientes, induciendo a cada uno de los protagonistas hasta el más alarmante estado de locura. Quien sea fanático de la película Midsommar y de todo lo que sea catalogado como folk horror, entonces los cuentos de la regeneración de Lord Ernie y el toque de Pan les encantarán. En el primero, que es mi favorito de todo el libro, sabremos de un joven al que su tutor deberá de trasladar hasta el corazón de las montañas con el propósito de que se vuelva poderoso y adquiera la energía masculina de los elementos del fuego y el viento, pues con ellos nacerá un superhombre que podría dominar naciones enteras, mientras que en el segundo se nos hablará sobre las pasiones humanas y el cómo éstas se van desbordadas cuando el género humano abraza lo más básico de su propia condición. Max Hensing es una mirada, por no decir recuerdo, hacia la faceta de escritor de cuentos policíacos de Blackwood. El factor sobrenatural no está tan marcado aquí como en John Silence. A decir verdad, me atrevería a declarar que estamos ante uno de los pocos relatos no fantásticos del británico. La manera en la que el protagonista le sigue la pista al criminal es asombrosa, pero lo es todavía más el cómo se invierten los papeles para que el propio protagonista pase a ser ahora el acechado. Es una narrativa con demasiado suspenso e intriga que nos dejará con la incertidumbre de lo que sucederá después. Junto a la regeneración de Lord Ernie y Los Malditos, conforman mi tercia de preferidos. Por último, mencionaré el cuento que da título al libro, El Valle Perdido, que si bien tengo otros exponentes que me gustaron más, este no es para nada despreciable. Conoceremos la historia de dos gemelos que, al estar tan conectados, pareciese que se trata de la misma entidad. Su vínculo es tan fuerte que únicamente se verá amenazado gracias a la intervención de aquello que causa tanto la felicidad y el dolor en todos los hombres, una mujer, la cual ocasionará que el protagonista tenga un viaje astral hasta el propio Valle Perdido y le haga experimentar estados ocultos de la existencia. Así pues, El Valle Perdido y otros relatos alucinantes es un libro que no deben dejar pasar si en verdad se consideran admiradores de Blackwood. Al estar tan acostumbrados a lo que Valdemar y Ciruela han aportado sobre él, es normal ver con extrañeza este tomo que no deja de tener su propia personalidad, volviéndolo así único a su manera, al igual que el propio autor que intenta homenajear. El prólogo y el epílogo de Yoshi Chimal son una de las partes más atractivas, pues nos ayudarán a aterrizar nuestro entendimiento en lo que es el canon de Blackwood. Es un libro largo que puede aportar muchas horas de ocio. Amigos, eso ha sido todo por el momento. Ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Nos vemos y hasta la próxima.